Hola amigos, mi nombre es Rudy Darío. Yo me encuentro virtualmente reunido con Eric González para platicar acerca de los impactos en las personas debido a la pandemia del 2020, el COVID-19. Así que, antes de entrar en contexto, permítanme presentarles a mi invitado de hoy, Eric, un apreciado miembro y cofundador del movimiento I Am Church. Es un psicólogo radicado en Guatemala y desde mis ojos es un talentoso tecnócrata e impedernido informático, pero que además es psicólogo. Contame un poco de eso, Eric. Bueno, gracias por la invitación y la bienvenida a este programa nuevo que estamos aquí lanzando. La verdad es que me siento muy contento de poder compartir contigo esta experiencia. La verdad es que es algo que teníamos ya hace rato en nuestra mente y es la primera vez que logramos hacer esto. Pero la verdad es que, circunscribiéndome a tu pregunta, ¿cómo es que soy tecnócrata y también psicólogo? Bueno, pues básicamente toda mi vida me he desarrollado en la parte de tecnología, en la parte de sistemas y de información, y en un momento empezó a surgir mucha inquietud con respecto a la parte de consejería, a la parte de seguimiento, a la parte de poder ayudar a las personas a superar algunas situaciones difíciles que estaban pasando. Y entonces eh, ahí fue donde en algún momento me hice la pregunta, estando en mi oficina, estando en un puesto de dirección en la parte de tecnología, me hice la pregunta específicamente de, ¿quiero seguir haciendo esto dentro de 10 años? Y la respuesta fue no. Y cuando esa respuesta fue tan inmediata, me di cuenta que necesitaba reinventarme y cambiar el rumbo de lo que al día a día estaba haciendo en ese momento y orientar más todos mis esfuerzos hacia un enfoque en el poder colaborar, ayudar y de alguna manera entrenar a otros para que pudieran resolver sus problemas de manera más sencilla, no tan complicada. Tal vez soy un poco ortodoxo en algunas cosas, pero el punto es ese, hacer lo complicado sencillo para que las personas puedan lidiar con problemas cotidianos de la mejor manera. Y por ahí fue como esa mezcla entre tecnócrata y tecnólogo, informático, psicólogo, en fin. Es una mezcla interesante, pero el coctelito al final, pues, sale bien. Sí, sí, yo debo agregar que ha sido una interesante mezcla, bien dicho, mezcla, porque pues tu personalidad nos ha gustado mucho en ese sentido, porque una vez dijimos con mi esposa, lo que no se puede arreglar en palabras, Eric lo arregla con la compu, así que no hay clavo. Pues en Bueno, realidad, a mí me parece genial contar con tu opinión en este tema de orden mundial, vos. Permítame bueno, a todos sí. colocarlos en el contexto de hoy, porque no sé si se han mirado recientemente al espejo y han comparado su semblante con el de hace unos meses, por lo menos hace unos 3 meses. Así que si ustedes se ven demacrados, déjenme decirles que no están solos, todos estamos demacrados, ¿no? Y es que no es para menos, o sea, si yo leyendo todo lo que he estado haciendo con esto, me pongo como que a resumir todo en una terminología que no me deprima o me afecte más de lo que estoy, podría comenzar diciendo, por ejemplo, en diciembre del año pasado se desató esa sospechosa infección que en la ahora más que famosa ciudad de Wuhan, los fatales síntomas, la investigación, las sospechas y los aciertos, las teorías, la propagación, en realidad se lo fueron generando cronológicamente diferentes elementos que han alterado la paz individual de cada uno de los habitantes de este hermoso planeta azul. ¿Vos? Y entonces, ver en las noticias cómo un virus comienza a propagarse en un país lejano, que pone en cuarentena a todos sus habitantes, así escandalosamente, ante lo que primero es una epidemia, ¿verdad? Y luego en otros países de la misma región, del mismo continente, en menos de un mes ya se encuentran también contaminados. Y luego el viejo continente, que es más cercano a ellos. Y de pronto, en esta tierra de Vespucio, ¿verdad? Contagiados. A la gran, 3 meses después del primer caso es declarada pandemia.
sea, sí, sí, sí es grave. Y ante todo eso, ante los ojos incrédulos de gobernantes y nosotros los habitantes. Todo lo que parecía una pesadilla se nos hace una realidad en nuestras propias narices, vamos. Y este enclenque virus, voy a decir, porque se muere tan fácil, no Claro, capaz de muchas cosas para sobrevivir, ha sido, agua y jabón. sí, sí, o sea, ha sido capaz de someter al planeta entero y ante la incertidumbre de qué vamos a hacer. Y entonces, hoy vivimos con ese miedo o el atrevimiento a ser contagiados. O te atreves o vivís con miedo. Y para mí lo único cierto es que si llegamos a contagiarnos, existe una muy escueta esperanza de salvarnos. O sea, sí corremos. Ahora, te pregunto, ¿es esto suficiente para demacrarme o son mis nervios? Bueno, la verdad es que es suficiente para alterar cualquier eh, situación complicada. Si ya de por sí el mundo ha estado bajo un ataque extremo de información, hoy por hoy toda la información que estamos recibiendo ya se ha convertido en desinformación. Ya no sabemos qué sí es, qué no es, en fin, hay muchas cosas con respecto a eso. Pero respondiendo a tu pregunta, per se, sí, es suficiente, más que suficiente. ¿Por qué? Porque de alguna manera iniciamos en un proceso de escepticismo. Al Claro. principio era como, esto solo es el guión de otra película apocalíptica, ¿sí? Claro, Es que sí, hemos visto demasiados guiones en Hollywood, Bollywood, incluso guiones de películas hechas desde Japón, China y todos los países asiáticos, donde hay una propagación de un virus mortal que arrasa con la mitad de la población mundial. sí, Y el asunto era, eso solo sucede en las películas, eso solo sucede en estas situaciones imaginarias de ciencia ficción. Pero el estarlo viviendo al día de hoy, yo en algún momento yo veía algunas personas salir con mascarillas a hacer sus actividades y cosas así. Y antes de todo esto yo decía, qué extraño salir con una mascarilla a la calle. Y hoy por hoy, dentro de las regulaciones que nosotros tenemos, digamos, desde la parte acá, en donde estoy ubicada en Guatemala, tenemos una obligación de utilizar mascarilla para poder salir a espacios públicos o en atención en clínica. Entonces, el asunto se vuelve mucho más complejo y mucho más real. ¿Por claro, qué? Porque en realidad ya estamos viviendo eso, ya no es algo que es ajeno a nosotros, es algo que ya es parte de nosotros y eso tiene un impacto emocional. ¿Por qué? Porque ha venido no solo a descubrir nuestros mayores temores en algún momento o esos temores secretos que podríamos haber tenido, sino que también viene a descubrir algunas debilidades de carácter y de personalidad que hemos traído a lo largo del tiempo y que ahorita están floreciendo. claro, claro, claro. Eso es interesante porque yo le decía a mi vecina hace unos días que esta crisis a nosotros nos ha sacado lo que realmente tenemos dentro. Y ella decía, mire, pero es que usted es cristiano. Incluso si usted es cristiano o no, lo que usted tiene dentro, en esta crisis lo sacó. Sí, sí, es Por complicado. supuesto. Sí, sí. Bueno, Toda crisis, en realidad toda crisis saca lo mejor o lo peor que hay dentro de nosotros. Una crisis es como un exprimidor, ¿sí? Si lo wow, quieres ver así. sí, Entonces, lo único que va a hacer la crisis es exprimir lo que ya nosotros tenemos dentro. tenemos dentro. Wow. No cambia el contenido. La crisis no cambia el contenido, el exprimidor no cambia el contenido. Ya teníamos un contenido ahí. Y si nosotros lo estamos viendo que tenemos un contenido que no nos está ayudando actualmente, es el momento para poder tomar pasos de acción para empezar a cambiar ese contenido. ¿Por qué? Porque el contenido sí se puede cambiar. Esa es la gran ventaja. Me acabas de poner un contexto como que estuviera en el frutero. Agarro un limón o agarro una fresa y los exprima los dos y lo que tienen dentro saca.
Así es, Wow, correcto. qué buen punto. Entiendo que no todos reaccionamos igual. Quizá algunos previeron y se aislaron o se auto-encuarentenaron, dijéramos, qué sé yo, pero Claro. ¿hay algún comportamiento secuencial que explique las etapas por las que las personas vamos pasando o todos actuamos diferente? Bueno, tenemos ahí varias cosas. ¿Por qué? Porque al final regularmente somos personas de costumbre, de alguna forma. Entonces, adoptamos comportamientos que vemos en otras personas que son tal vez un poco más extrovertidas y de alguna manera un poco más directivas para tomar decisiones. Entonces, esas personas que tomaron decisiones antes fueron al supermercado, empezaron a abarcar el papel higiénico por alguna extraña razón, no sé. Pero Todos cuando sabemos lo que otras, tenemos dentro. claro, cuando estas personas que son los observadores de esta conducta empiezan a ver que personas que son más directivas, que son más extrovertidas, que toman la acción por delante, están teniendo este tipo de conducta, básicamente empezamos a imitar. Y el asunto es, wow, se están llevando el papel higiénico por carretas. Tiene que haber una razón, no sé cuál es, pero tiene que haber una razón. Entonces yo también me uno. Entonces yo también aprovecho. ¿Por qué? Porque yo no sé cuál es la razón que él está teniendo, pero de alguna manera tiene alguna razón. Y en ese momento no estamos razonando la razón. ¿Por qué? Porque entramos en estado de pánico. Cuando estamos en estado de pánico, nuestro sistema de sobrevivencia se activa. Y cuando se activa, automáticamente nos limita para tener pensamientos superiores, lógicos superiores, racionales, se podría decir. ¿Por qué? Porque nuestro córtex prefrontal, de alguna manera, tiene un corte, porque la amígdala cerebral, tal vez ya estoy entrando en procesos un poquito más complicados, que la amígdala cerebral eh, toma el control de nuestras acciones. Y entonces nuestra parte emocional y nuestra parte instintiva, de alguna manera empiezan a tomar el control de nuestra conducta y Ok. empezamos a imitar. Entonces, ese puede ser el primer comportamiento que podríamos empezar a ver. El comportamiento de imitamos a otros, imitamos lo que otros hacen, lo que otros de alguna manera dicen, bueno, esto es lo que yo tengo que hacer, yo tengo que acaparar porque tengo que comprar lo que pueda y ahí sí viene un poco la parte de el egoísmo, ¿verdad? Un poco acerca de yo acaparo porque tengo el tiempo y el recurso. Y quiero Eh, sobrevivir. Claro, por supuesto. Entonces, pero digamos, hay dos factores ahí, tiempo y recurso. ¿Por qué? Porque tiempo para poder ir a comprar y el recurso para poder hacerlo. Claro. Otras personas que tal vez no tienen el tiempo porque están laborando y tampoco tienen el recurso para hacerlo, se quedan sin acceder a esos eh, bienes primarios, se podría decir, para poder pasar este tiempo. Si fuéramos un poco más solidarios, sabríamos que podríamos soportar con ciertas cantidades porque al final el sistema sigue funcionando. Lo que pasa es que ahí viene el término de la incertidumbre de futuro. No Claro. sabemos qué va a pasar en 15, un mes, 2 meses, no lo sabemos. Y tal vez voy a adentrar un poco más y me voy a Dale, dale, dale. explicar un poco más en la parte de incertidumbre a futuro, pero el asunto es que ahí es donde el cerebro ya no sabe qué hacer, entra en pánico. Y cuando entra en pánico, esa incertidumbre de futuro ya no sabe cómo venir y decir, esto ya me pasó, esto lo puedo resolver de esta manera. Tengo una certeza de lo que debo hacer. Cuando hay incertidumbre, simplemente hay pánico y por eso, de alguna manera, tenemos esos comportamientos. Pero para hablar de comportamientos, ese podría ser el primero de los comportamientos.
Sí Eh, veo la, una especie de patrón ahí, o sea, aflicción, influencia, respuesta, eh, visión de sobrevivir. De hecho, a mí me pasó la, exactamente como lo escribí. Me comencé a afligir porque después de ir al supermercado, yo no iba con planes de comprar papel de baño, no iba. Y por accidente me meto en el corredor y el señor que estaba dándole a la cola el papel, le caigo por detrás y me dice, usted también quiere papel, mire, solo le puedo dar un paquete porque no tengo más para la gente. Bueno, lo agarré. O sea, yo en principio dije, ya ni venía buscando el papel. Lo cierto es que a partir de entonces, te imaginas, cada vez que veo el rollo de papel, digo, todavía tendré. O sea, inconscientemente ya me afligió. Ok, sí hay una secuencia. Eso es interesante. y es interesante lo que dices, ¿por qué? Porque cuando ya estás viendo el papel y de alguna manera te estás preguntando si todavía voy a tener, eso se llama conciencia. O sea, Ok. el proceso de conciencia de algo que para tu persona era algo muy natural, Ujú. el poder ir a la despensa, al lugar donde guardan el papel y decir, bueno, nos quedan 2 rollos, cuando salga el día de hoy paso comprando. Esa era como la situación normal. Pero hoy ya no es tan normal. Hoy estamos en una nueva normalidad y todavía no hemos entrado a la etapa de la nueva normalidad como tal, Claro. donde el asunto es, ya no es tan sencillo pensar que voy a bajar mis niveles de reservas a donde tal vez yo me manejaba en un 10% de mis reservas y al 10% de tener mis reservas yo las iba a reponer. Ahora estamos más o menos entre un 60 a, si mucho, un 50% de nuestras reservas. Y cuando ya está el 50%, ya sentimos aflicción por el hecho de se nos va a acabar, porque estamos más presentes, más conscientes de lo que podría suceder si no lo tenemos. Claro, claro. Y ese es el proceso de conciencia. Y me encanta porque quiere decir que sí, me gusta porque quiere decir que sí, como humanos sí somos secuenciales en la respuesta, aunque las reacciones sean diferentes. Porque te tengo otra. Cuando Janet muy comenzó a comprar cosas diferentes de las que te imaginarás, que en mi supermercado no fue muy efectivo como el de ella, ¿verdad? Entonces, ella debió comprar alcohol. Entonces compró 3 botes de los normales de alcohol. Entonces, con esos 3 botes hemos hecho la fórmula esa para desinfectarnos o esterilizarnos o sanitizarnos, la palabra que estemos usando. La cuestión está en que hoy día lo que me aflige es que haya una en cada carro, que haya una disponible a la hora que entramos y salimos. Entonces, ya no solo me preocupo por el papel ni por la comida, sino que me preocupo porque hoy el alcohol es ridículamente caro. Y aunque me dicen, mire, el jabón es suficiente, resulta que también el jabón está escaseando. Entonces decís, ¿y entonces cómo me voy a defender? Y creo que viene otra secuencia, porque en mi aflicción está, qué desconsiderados todos, porque yo también quiero vivir. O sea, y si me dejan mi barrita de jabón, y si me dejan mi botellita de alcohol, ¿no creen que ayudaría? Pues yo soy útil todavía, quiero sobrevivir. Y sí he visto cierta cadena de aflicciones y que todos nos comportamos diferentes. Me parece muy bien lo que decís de que si no hemos definido bien todavía, porque nosotros, en un principio, en la ciudad, al menos donde nosotros vivimos, Houston, al principio se ordenó que usáramos mascarillas, pero la población protestó y el gobierno local decidió dejarlo libre. Entonces, viene otra vez otra respuesta a la secuencia, porque yo salgo con mascarilla y ando afuera con mascarilla, y a pesar de que soy una persona de las que abraza mucho, hoy día estoy lejos y para mí ver que la gente no tiene mascarilla, los miro como, no sé si la palabra será sagaces, si será audaces, será atrevidos, imprudentes o valientes. Pero digo, yo no lo voy a hacer. Entonces es otra reflexión porque miro a mi vecino y se me acerca y yo así como, hola, ¿cómo está? Y pego el brinquito para atrás. Es otra aflicción que en secuencia ha ido hoy día. O sea, Claro.
Eso es normal, entonces. Sí, totalmente normal. Y sobre todo estás tomando una responsabilidad personal. Al final estoy tomando mi responsabilidad personal con respecto a qué es lo que yo sí puedo hacer, qué está bajo mi control, Mm, qué está bajo mi gestión. Como jefe de hogar, por ejemplo, mi gestión es hablar con mi esposa, ponernos de acuerdo, hacer las dinámicas, claro. estructurar, cuidarme, cuidar a los míos y en cierta manera venir y decir, ok, si aquella persona no quiere cuidarse, está bien, pero también de alguna forma marcar los límites, de decir, como dices, bueno, doy el pasito hacia atrás simplemente por el hecho de yo estoy siendo responsable y consciente que esto de alguna manera puede afectarme a mí y tal vez yo de repente lo soporto. Ujú. ¿Qué pasa si yo estoy en contacto con una persona de alto riesgo? Claro, claro. Entonces, ese es otro tipo de conciencia. No es un asunto de, bueno, yo hago lo que yo quiero porque a mí nadie me va a decir qué hacer, sino es un asunto de cómo yo también como ciudadano que vivo en una comunidad, que tengo contacto social, que tengo interacción y dinámica con otros, cómo yo también formo parte del beneficio para la sociedad, que es algo de lo que de alguna forma se ha ido perdiendo en este último momento, Sí, como que fuéramos porque estamos, sí, estamos muy acostumbrados a mis derechos, ¿verdad? O sea, ¿cuáles son mis derechos? Que mis derechos se cumplan, que mis derechos valgan, que sin estar consciente de cuáles son los derechos de la otra persona, dónde terminan mis derechos y empiezan los derechos de la otra persona para también sobrevivir, para también poder llevarle alimento, cuidado, atención e higiene a su familia, por ejemplo. Pero ese solo es uno de los procesos iniciales, porque el temor primario fue de escasez, o sea, en algún momento me voy a quedar sin comer. ujú, Nunca fue, me voy a contagiar. Ese no fue el primer temor que se tuvo. El primer temor fue de escasez, fue de, me voy a quedar sin comer, voy a morir de hambre. Ese fue el primer, y entonces empezamos a esa conducta que ya hablamos. ok. Ni siquiera hemos entrado al proceso del temor del posible contagio o del contagio hacia personas que amamos, que ese es otro temor que Claro. se está desarrollando ya en el periodo de la cuarentena, donde ya todos los países, de alguna manera, bueno, no todos, hay sus excepciones, la mayoría de países han tomado medidas muy parecidas. Ujú, ujú. El asunto del lavado de las manos, el uso de mascarilla, la parte de desinfección de los zapatos, de las suelas, no utilizar accesorios, eh, eh, pero de alguna forma también estos países que han entrado en esas dinámicas tienen información, como te digo, información cruzada. ¿Por Claro. qué? Porque hay tanta información que está saliendo que en algún momento ya las personas no saben, bueno, ¿me pongo la mascarilla o no me la pongo? ¿Cómo me la O sea, pongo? Ah, ¿es bueno o es malo? Y empezamos a ponerle moralidad a nuestra conducta. Y de ahí que si hago esto o hago lo otro. Y si nos contagiamos todos mejor y generamos una inmunidad colectiva. O sea, ya, o sea, ya vienen todas las teorías con respecto a qué voy a hacer y cómo vamos a sobrevivir a todo esto. Pero el punto es, dentro de lo que nosotros podamos hacer bajo la información que realmente tenga sentido a través de los medios y médicos que están en el frente de batalla, eh, empezar a utilizarlos, ¿verdad? Toda esa información, venir, procesarla, casi que tamizarla y sí, desechar lo que no nos sirve y quedarnos con aquello que es bueno para nosotros, porque de alguna manera esa sobreinformación es desinformación que genera
estados de ansiedad en muchas personas. Claro, Y ahí es donde entramos en los problemas emocionales psicosomáticos incluso. sí, sí. O sea, yo no estoy en una cita clínica ahorita, pero me siento como ya, me estoy un poco ya más relajado porque estoy sintiendo respuesta a mis ansiedades. Pero pienso también, o sea, sí es complejo porque tienes que agregarle a todos, voy a centrarlo así, me gusta porque el hecho de acumular comida es un sinónimo de acumular elementos de sobrevivencia, lo voy a decir así, ante la amenaza de infectar. Entonces, hay otros elementos que se van agregando, porque está el desempleo, está el lugar donde vivís, hay quienes pagamos renta, hay quienes pagan la hipoteca de su casa y eso está en peligro. El desempleo, si no hay trabajo, definitivamente no hay ingresos, aunque hayan ayudas gubernamentales, pues también eso quiere decir que esas de algún momento tienen que encontrar de dónde salir y eso también, si no te has dado cuenta, cuando te des cuenta te va a afligir más porque si no hay de dónde salga vas a decir ya ni el gobierno va a poder ayudar, etcétera, etcétera. La escuela, los que estaban terminando la universidad ya ven limitada la realización de sus sueños. Por ejemplo, los que se iban a casar, mi hijo está en la gestión de casarse en estos días y va a ser encerrado y virtual. Te imaginas, para nosotros emocionalmente es triste verlo por una pantalla cuando quisiéramos abrazarlo, etcétera, etcétera. Hay tantas cosas que son elementos que se van sumando a esto y generan crisis. Ahora, digo, no todo ha sido tan malo tampoco, porque los gobiernos han respondido de una u otra manera, a pesar de que, pues ninguno estábamos preparados, a pesar de que no ha sido la única pandemia en el mundo, han respondido ayudando a sus habitantes en esa medida que pueden, ¿verdad? Algunos tienen ayuda económica, otros están eliminando el pago de intereses de las tarjetas, otros están perdonando tu plazo de pago, te lo están posponiendo con esperanza de que se normalice, otros te ayudan con una bolsa de comida, solidariamente te dan alimentos, he visto iglesias hacer jornadas, etcétera, etcétera. Creo que si el ser humano fuera uno de los productos de la bolsa de valores ahorita, creo que la mayoría compró acciones que aumentaron su valor en alguna, Claro. a pesar de que somos descartables, como dijimos hace un momento, nuestro valor como personas aumentó y parece que nos apoyamos ahora. Sin embargo, me parece un poco tonto preguntarte, pero porque en medio de todo lo que hemos hablado, yo personalmente me sentí identificado, por eso te digo, me sentí como en una cita contigo en tu clínica, pero sí hay ansiedad o depresión en todo esto entonces. Sí, en algún momento sí se puede desarrollar, sobre todo en los procesos que ya se tenía, por ejemplo, si alguien ya de por sí ya manejaba ansiedad. Al día de hoy, la ansiedad yo ya la catalogaría como una pandemia. O Wow. sea, la ansiedad como tal es una pandemia que nos está afectando a todos. Buen El punto. asunto es que como es un virus emocional, no le ponemos tanta atención, no le ponemos tanto efecto, eh, el efecto colateral que puede provocar en nuestro comportamiento y en nuestra conducta social, en nuestro rendimiento, en nuestra energía, en nuestro enfoque, incluso en nuestra salud. Sí, Ya pues. de por sí estamos viviendo una vida ansiosa como tal. Ahora, el tema aquí ¿es necesario eliminar la ansiedad de la vida? Porque yo también he tenido muchos casos con respecto a que las personas vienen y me dicen, mira, lo que yo quiero es ya no sentir ansiedad nunca más. Entonces yo les digo, eso no es posible. ¿Por qué? Porque biológicamente la ansiedad es parte de nuestro sistema de sobrevivencia. O sea, cuando hablamos del sistema que se activó por el pánico, se activó un sistema de ansiedad en nosotros. Y por lo tanto, empezamos a tomar ciertas conductas para sobrevivir. Uh-huh. Si de alguna manera apagamos ese switch de la ansiedad, se podría decir, es como que te convirtiera en un conejito rosado, indefenso, y te pusiera en medio del bosque oscuro
rodeado de lobos hambrientos. Wow. Simplemente no sabrías qué hacer. Estarías a merced de esos lobos. Y esos lobos son trabajo, tráfico, familia, problemas, pago de renta, pago de luz, pago de casa, responsabilidades diarias, en fin. Esos pequeños lobos que de alguna manera están listos y dispuestos a devorarte, simplemente van a seguir ahí. Lo que necesitas son medios adecuados para poder sobrevivir. El punto es que hemos de alguna manera adaptado ciertos medios para sobrevivir de una manera inadecuada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hace muchos años se ha hablado acerca de ser multitarea o multitasking. ¿Has oído el término? Seguramente. Desde el punto de vista de género ya perdimos. Bueno, deja eso. Deja eso. Ni siquiera el cerebro femenino es multitarea. O sea, ni siquiera eso. Ya se descubrió y se comprobó neurocientíficamente que ni siquiera el cerebro femenino es multitarea. Lo que pasa es que tiene un... para mi esposa. Apuntalo. Lo que sí tiene el cerebro femenino es que tiene un cuerpo calloso mucho más desarrollado. Entonces, lógicamente, sus hemisferios, tanto derecho e izquierdo, tienen una comunicación bilateral mucho más grande, tienen freeways, ¿sí? Así, interconectados. En cambio, nosotros tenemos como puentecitos, ¿verdad? Entonces, rurales todavía. Ajá, exacto. Entonces, nuestra dinámica no es tan de zona urbana, ¿verdad? Nosotros somos más como de zona rural. Eso me tranquiliza y me da muchas respuestas a mi comportamiento. Pero hablando de eso, hablando específicamente del multitasking, de alguna manera, las empresas y las organizaciones empezaron a aplaudir ese comportamiento. Sí. Y entonces, ahora ser multitarea es parte de los requisitos de contratación. Sí. Así como trabajar bajo presión, ¿verdad? O sea, es como, aquí lo vamos a tratar mal, lo vamos lo vamos a latillar y todo, y usted tiene que estar feliz y contento de acuerdo a lo que nosotros le vamos a pagar. Entonces, nosotros vamos a hacer como que le pagamos y usted hace como que trabaja. Y se convierte en una dinámica bien interesante con poca productividad. Pero el punto es que como se empezó a aplaudir la parte del multitasking, el cerebro empezó a hacer una dispersión de atención. Entonces, la dispersión de atención empezó a generarse a través de cuántas tareas teníamos a la vez. Entonces, si en algún momento estábamos haciendo una sola tarea, pues el cerebro regularmente estaba con el 100% enfocado en la tarea. Sí. Aparte de los procesos que lógicamente tiene de procesos autónomos, ¿verdad? Pero estamos hablando de atención del 100% en una tarea. De ahí, si en algún momento no estamos haciendo una tarea, sino dos, el cerebro automáticamente no es que le esté poniendo 100% a cada uno, porque no se duplicó su capacidad, sino al contrario, tiene que dispersar su atención. Ok. Y entonces le está poniendo, por ejemplo, 50% a cada una de las tareas. Imagínate si son 3 tareas. 33.33%. Digamos. Ok. Ok. El punto acá es que cuando eso se convierte en un hábito conductual día a día, por 7 días a la semana, por casi de 8 a 10 horas diarias, de alguna manera cuando el cerebro quiere volver a centrarse en una sola actividad, no puede. Y entonces empieza y se sientan las personas y quieren ver una película con su familia. ¿Qué pasa? Se sienta y entonces empieza la persona. ¿Y si comemos poporopos? ¿Y si vamos a traer algo? ¿Y si, ay, pero ese actor yo lo conozco. ¿Dónde salió? Y empiezan a agarrar el móvil
y empiezan a buscarlo y no se queda quieto el cerebro hasta que no encontraron en dónde salía ese actor. ¿Por qué? Porque de alguna manera el cerebro tiene esa dispersión. Y entonces empiezan a gestarse esos estados de ansiedad por el simple hecho de que no se están haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Ahora bien, estar haciendo varias cosas al mismo tiempo tampoco es algo que sea naturalizante. ¿Por qué? Porque de alguna manera eso también está forzando a la maquinaria, se podría decir. Entonces, y esta analogía me la vas a entender. Vos podés venir y decir, bueno, aquí le saco el jugo al carro, ¿verdad? Y lo sobre revoluciono porque necesito rebasar a este tráiler o camión que va a mi par. Entonces yo lo necesito pasar y pasarme hacia adelante. Pero esa sobre revolución la puedo hacer por ciertos tramos. Ajá. ¿Qué pasaría si yo llevo sobre revolucionado el carro todo el tiempo? Wow, estrella. En algún momento lo que va a pasar es solo vamos a ver el humito saliendo del capó. ¿Por qué? Porque fundimos el motor. Entendí perfectamente lo de fundir el motor. Sí. Entonces, ¿te recuerdas el famoso Sulmenage? Que en algún momento se hablaba, el famoso burnout de ya no aguanto, ¿verdad? Ese burning out cuando las personas ya no soportan más la carga, aunque sea una plumita que les cayó, ya la carga es tanta que cualquier cosa, ¡boom!, los bota. Okay. Entonces, podría decirme, tranquilízate porque te va a dar el patatús. sí, también, sí. Sí, el patatouche es un poco más fuerte, creo, que el cipitío, ¿verdad? Algo así. Entonces, dentro de nuestra jerga guatemalteca, para aquellos que nos están viendo de manera internacional. Entonces, sí. Y el punto es que al final, como vos bien decías, toda esta parte de lo que nos está sucediendo al día de hoy, donde hay miedo a la parte de me voy a contagiar o voy a contagiar a alguien que quiero. Dos, al aislamiento físico. Y me gusta llamarlo aislamiento físico porque creo que la palabra aislamiento social está mal dicha. Sí, bueno, y aquí le dicen aislamiento, aquí solo le dicen distanciamiento, pero de social no tiene nada, nos seguimos hablando. Claro, sí. Entonces, para mí podría ser un distanciamiento físico, ¿sí? Entonces, tenemos un distanciamiento físico, más no un aislamiento social. Nosotros podemos tener esa conversación, podemos llamar a nuestros seres queridos, no estamos encerrados en un lugar sin poder comunicarnos. Por lo tanto, el término aislamiento social es un término que está mal utilizado. Creo que ya se convirtió en una jerga popular, pero está mal utilizado como tal para describir lo que se está viviendo. A mí me genera más ansiedad el pensar que es un distanciamiento social, porque pienso, por ejemplo, no voy a ver a mis seres queridos en Guatemala ni por FaceTime ni por WhatsApp. Y ya me genera ansiedad no poderlos ver. Si no hablo con mi madre un día, al final del día, ya lo primero que pienso es ya se me enfermó y es tan fácil marcarle y ver. Así es. Diciendo, claro. El simple concepto podría generar ansiedad. Ansiedad, wow. ¿Por qué? Porque el concepto tiene una connotación. Por supuesto. O sea, el concepto como tal tiene una connotación y tiene una denotación. O sea, ¿qué es lo que significa como tal y qué es lo que nosotros entendemos de lo que estamos hablando? Pero el punto es que si nosotros sabemos que es un distanciamiento físico, más no un aislamiento social, entonces podemos decir, ok, sí, nos tenemos que distanciar físicamente, tenemos que guardar nuestra distancia. Como antes se decía, guarde su distancia. Habían bumper stickers, haga los bumper stickers de guarde su distancia. Si usted puede leer esto,
está a una buena distancia. Si usted ya lo logra, ¿verdad? Usted ya se pasó, ¿verdad? Ya no está dando la distancia adecuada. Recuerdo esa campaña hace años. Pero el punto es que ahí entra también la parte de la convivencia. Como la dinámica cambió, toda la dinámica cambió. Ahora se está proponiendo el teletrabajo, se está proponiendo todas las reuniones virtuales. Hoy sí están de alguna manera algunas organizaciones religiosas entrando en la dinámica de hacer iglesia en línea, aunque en realidad están solo haciendo una transmisión en línea. Ajá. Transmisión en línea. Hacer iglesia en línea creo que podría ser un tema para otro programa, totalmente aparte, porque lo voy a hacer otro asunto. Hacer iglesia en línea es un tema totalmente distinto a lo que se está haciendo al día de hoy. Y por el otro lado, es la parte de, como te decía, la convivencia dentro del hogar ahora es mayor, porque como se está convirtiendo a muchas personas las mandaron a su casa, hashtag quédate en casa, etcétera, etcétera. Entonces se está promoviendo eso, pero la dinámica familiar no es la misma para todos. Claro. Por ejemplo, los niños o los hijos que sufren abuso por parte de sus padres. Ese tipo de abuso, por ejemplo, de alguna manera se va a recalcar y continuar en la medida que ellos estén más tiempo en casa. Claro. De alguna forma, salir, ya sea a la calle o a la escuela o al colegio, era un alivio. Igual la dinámica de muchas personas, por ejemplo, como esposos o esposas que tenían sus actividades y que en algún momento solo se miraban 10 horas a la semana y según ellos tenían un matrimonio. El punto de convivir más tiempo, pues lógicamente empieza a salir cosas que antes no salían. Otra vez empiezas a ver lo que llevas dentro. Y la relación se empieza a volver más chocante. Por el otro lado, la parte de la restricción. Simplemente el asunto de la restricción a nivel psicológico tiene un impacto. Alguien me decía, es que ahora ya ni puedo salir a caminar en la noche. Nosotros tenemos toque de queda a cierta hora. Entonces, es que ya no puedo salir a caminar en la noche. ¿Y salías a caminar? Le decía yo. No, no salía. Pero no puedo si quisiera. Entonces, el tema es, exacto, el tema es, tengo una restricción. Emocional, sí, pues. Aunque nunca lo había hecho, ya simplemente con el hecho de, tengo una limitante que ya no lo puedo hacer, me afecta. Wow. Y lógicamente, la parte de la incertidumbre al futuro, de lo que estaba hablando al principio. La incertidumbre al futuro es una de las cosas que más genera ansiedad, sobre todo en los aspectos de que el cerebro está acostumbrado a hacer escenarios futuros con respecto a lo que ha vivido él o algunas generaciones atrás, por lo menos 2 generaciones atrás de él, porque de alguna manera hay una epigenética ya integrada dentro de su proceso mental, por lo tanto le ayuda a hacer escenarios, a construir escenarios de futuro. El hecho de que no tenga una certeza de futuro de cómo esto va a empezar a evolucionar con una certeza como tal, entonces le genera ansiedad. ¿Por qué? Porque entonces no solo va a ser el coronavirus, el virus biológico, ¿verdad?, que está atacando, sino que ahora va a ser el econovirus. Claro. ¿Sí? Que ya va a ser una corriente de golpe en la cual se me están acumulando las cuentas por pagar, se me están acumulando los servicios, las cosas, ya no tengo acceso a lo que antes tenía acceso, ya no puedo hacer mi labor que antes podía hacer. Mi propósito de vida ya no existe como tal, ya no se va a dar. Por lo tanto, empieza a sentirse un despropósito como tal. Las personas empiezan a tener esa
de alguna manera esa falta de ánimo, falta de querer hacer cosas, falta de energía. Yo les digo a muchas de las personas que vienen a clínica, ¿cuál es tu rutina diaria? ¿Cómo así? Sí, ¿cuál es tu rutina diaria? Pues levantarme, desayunar y si estoy en algún momento haciendo teletrabajo, pues yo tengo ciertas horas donde yo tengo que presentar reportes y ya. Y, pero te cambias, como que vas a ir a trabajar, haces tu rutina. No, 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 yo en pachama, eso es lo rico de hacer teletrabajo. Yo le digo, en algún momento eso te va a afectar. ¿Por qué? Porque no tienes una dinámica establecida. Y tu cerebro va a empezar a ver eso como una rutina no productiva. Esto es como el síndrome de las personas que buscan su jubilación. Las personas que buscan su jubilación, ¿qué es lo primero que buscan? O lo primero que tienen en la mente con respecto a la jubilación. Regularmente lo primero que se les viene a la mente es descansar. Eso es lo primero que se les viene a la mente. Ya no voy a tener que levantarme temprano. Ya no voy a tener que hacer toda esa actividad. Ya no voy a andar corriendo de arriba para abajo. Ok, perfecto. El asunto es que no estamos diseñados para descansar todo el tiempo. Y eso, de alguna forma, nos empieza a repercutir en nuestro estado emocional y luego en nuestro estado físico. Wow. Porque empezamos a tener ciertas enfermedades que desarrollamos simplemente por el hecho de no encontrar propósito, porque ya no tenemos propósito. Antes el propósito era salir, trabajar, traer el alimento a la casa y de alguna manera distraernos en nuestra rutina y en nuestra profesión. Pero si perdemos de alguna manera pasión, misión, profesión y vocación, perdemos automáticamente la parte de propósito. Sí, en sentido. Y entonces empezamos a tener ese tipo de cosas. Entonces, ahorita toda la cuarentena, todo este tiempo, de alguna manera, quédate en casa, la dinámica de estar con otras personas, algunos que tienen la ventaja de hacer teletrabajo y otros que realmente ya fueron despedidos de su hogar, perdón, bueno, algunos de su hogar, Y su porque edad también. sí, sí, también, sí, es cierto, Sí. porque lo tenía en la mente, o sea, no solo de su trabajo, sino de su hogar. ¿Por qué? Porque han sido despedidos de su trabajo, porque lógicamente tal vez el trabajo ya no pudo seguir, porque era una de los, su nivel, su core business era eh, atención al público y tener gente todo el tiempo ahí, y ahora ya no pudo y de repente ya no pudo pasar a esa transformación o reinvención de su modelo de negocios y tuvo que despedir a sus empleados, como también el despido de sus hogares, ¿verdad? Por el hecho de la convivencia tan complicada, exacto, que no han podido resolver a lo largo de N cantidad de años en los cuales empezaron a vivir vidas paralelas y no vidas juntos y mezclados con respecto a su dinámica matrimonial y relacional de familia. Mira, y esto me lleva a preguntar, ¿la ansiedad dispara depresión? ¿La depresión es consecuencia de ansiedad o le llamamos depresión a lo que realmente es ansiedad? En realidad, un estado depresivo como tal se puede dar sin ansiedad. Okay. O sea, puede no haber ansiedad y poder generar un estado depresivo, ¿sí? ¿Y has tenido más casos de esto? Puede haber, sí, puede haber un estado depresivo con ansiedad y puede haber un estado de ansiedad sin depresión, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque de alguna manera las manifestaciones, de acuerdo a cómo estamos interpretando nuestra realidad, varían de persona a persona, porque la interpretación tiene que ver con nuestras creencias, valores, carácter, energía, educación,
parte del temperamento, parte de la personalidad, parte de cómo ya hemos resuelto algunas cosas en el pasado. Así le damos la interpretación a lo que estamos viviendo al día de hoy o a lo que está sucediendo afuera de nuestro contexto. Así es como le damos la interpretación. Y esa interpretación nos genera una emoción, sea positiva o negativa, que a su vez nos va a dar un comportamiento, también positivo o negativo. Y sí, se han disparado muchos más casos ahora. Mira, y ahorita que me Por dices, ejemplo, perdóname, ahorita que me dices que se han disparado más casos, ¿cómo le hace la gente para pagarte? Porque si se han disparado más casos, hay más ansiedad, necesito ir a una terapia con Eric, y pero, no tengo trabajo. o sea, hay personas que no han podido costear sus tratamientos. Sí, en la última etapa de nuestra clínica, digamos, nosotros tenemos un enfoque bastante con responsabilidad social. Estamos desarrollados básicamente o fundamentados sobre un enfoque de responsabilidad social. Por lo tanto, siempre tenemos como distintas tarifas ante un mismo servicio, ¿verdad? Y las personas saben y están conscientes que hay personas pagando más por el mismo servicio y hay personas que están pagando menos por el mismo servicio. Y no les causa ningún ruido. ¿Por qué? Porque nosotros somos sumamente transparentes con respecto a eso. Pero ya las personas que en algún momento nosotros hemos estado subsidiando o subvencionando sus tarifas, porque de alguna manera la tarifa se tiene que pagar, alguien la tiene que pagar, como diría, el concierto gratuito. Sí, Ah, pues, pues no salió gratis. Ajá, alguien tuvo que pagar ese concierto, claro. ¿sí? Para que al consumidor final se le pudiera dar una entrada gratuita o una entrada de cortesía o una entrada como sea. Pero alguien tuvo que costear eso antes. Luces, estadio, equipo de sonido, sonidistas, staff, etcétera, etcétera, etcétera. Publicidad, en fin. Entonces nosotros de alguna manera ya hemos, a la fecha, te podría decir a grosso modo que ya hemos subsidiado tal vez más de 1,600 terapias. Wow. O sea de manera individual para personas que en algún momento lo han necesitado. Okay. A la vez también, de otra forma, también hemos tenido contacto con algunas empresas o personas que nos han ayudado a dar una mejor tarifa todavía social, ¿sí? Que es otra de las tarifas que nosotros manejamos. Pero al día de hoy, el asunto sí ya se está viendo complicado. ¿Por qué? Porque ya tengo pacientes que ya no pueden ni siquiera pagar la tarifa social, Claro. ¿sí? O sea, ya se está viendo el asunto de tenemos 2 meses sin empleo y ya no podemos continuar. Entonces, de alguna manera, tratamos de hacer una readecuación del proceso o del plan de tratamiento para que ellos no pierdan su continuidad y sobre todo su vínculo terapéutico para que de alguna manera ellos puedan dar, aunque sea pasos de bebé, en su proceso, pero que no pierdan eso. Pero al final, cada vez son casos más recurrentes, más recurrentes. O sea, simplemente vienen y me dicen, mira, me acaban de despedir, acaban de hacer esto, necesitamos ayuda, necesitamos esto. Y esto se está casi como que fuera poporopo, ¿sí? Claro, claro, claro. Estamos haciendo poporopitos y esto está reventando como que fuera una de esas semillas de maíz y de alguna forma nosotros seguimos con nuestro enfoque social que realmente queríamos ser específicamente una empresa social que era específicamente aquella empresa que percibía de alguna manera fondos de parte de sus propios pacientes para ayudar a otros. Okay.
y que eso nos colaborara en toda la dinámica de sostener el funcionamiento y la operación de la organización como tal, para que no nos quedáramos a la mitad, porque al final no podemos ayudar a todos. Somos como la niña eh, que está rescatando a las estrellas de mar. Okay. Eh, No puede. la analogía es, la niña regresa a las estrellas de mar, y viene alguien y le pregunta, ¿qué estás haciendo? Y le dice, estoy regresando a esa estrella de mar, al mar porque se salió. Sí, pero no vas a salvar a todas, le dice. Sí, pero a esta Ah, está yo así. ya la salvé. A esta yo ya le cambié la vida. A esta, de alguna manera, eh, yo estoy consciente que pude ayudarla. Y es algo así nuestra parte de lo que hacemos. Sabemos que no podemos ayudar a todas las personas, pero por lo menos a las personas con las cuales tenemos contacto, hacemos todo lo posible para proveerles todo el, el panorama completo y con una atención de de muy alta calidad, pero todo tiene un valor, tiene un precio Claro. y de alguna manera ellos lo tienen que costear. ¿Para qué? Para que la operación de la organización no se muera, sino que pueda seguir ayudando a más personas como ellos. Me encanta porque ahora, aparte de tecnócrata, informático, psicólogo, ahora me encanta porque tu clínica tiene, yo la puedo catalogar como una empresa de responsabilidad social y esos son bastantes aportes que damos hoy a esto. Ahora, eh, cuando, en medio de este distanciamiento físico, o sea, no solo no hay plata, sino que ir a tu clínica también es complicado porque, pues yo, para los que no saben, en Guatemala la circulación, el tráfico es el enemigo número 1, 2, 3, 4 y 5. Todo el tiempo es el enemigo. Y ir de un lugar a tu clínica representa un reto. Eso, hoy día, por ejemplo, aquí en las tierras del tío Sam, ya se practican las telecitas, y son, o las teleclínicas, le voy a decir que a mí no mucho me gusta el término de las telecitas, pero las teleclínicas, que es una cita clínica con tu médico antes de acudir al hospital vía internet, vía estos medios. Eso ya es posible tenerlo contigo para tratar estas angustias como tal. Claro, claro, por supuesto. La telemedicina como tal la, la profetizaron los supersónicos de Cierto. Jetson, ajá, y de alguna manera, pues casi que todo lo que de la vida común que ellos tenían, hoy por hoy es la vida común que nosotros tenemos. Uh-huh. El asunto es que sí, la parte de las telecitas, teleclínica, telemedicina, teleconsultas, terapia online, terapia virtual, en fin, hay sin fin de sinónimos para llamarle a todo este tipo de cosas que se utilizan para la parte tecnológica y la parte de servicios de salud. Qué bueno. Sí es posible. Básicamente nosotros nos ponemos de acuerdo con el paciente cuál es el medio tecnológico que más le conviene a él. Ah, ¿Sí? buenísimo. O sea, quiere No decir que lo pueden queremos, usar Skype, pueden usar WhatsApp, pueden usar Google Meet, pueden usar Zoom, pueden usar FaceTime, lo que tengan. Wow. exactamente. Entonces platicamos con el paciente, se habla acerca de cuál es el medio o el medio que a él más se le hace familiar. ¿Por qué? Porque no queremos generarle más angustia. Claro, Ay, mire que va a tener que hacer esto, instalar eso. Ay, yo ni sé cómo se hace eso, ¿verdad? claro, Entonces, claro. a las personas incluso mayores que de alguna manera ya lograron conectarse por medio de WhatsApp y ya saben hablar y conectarse con sus nietos y con su familia y todo, y se mandan fotos, y pues perfecto, nos comunicamos vía WhatsApp a través de una videollamada y hacemos la sesión como tal, bajo los términos de los protocolos clínicos normales, ¿verdad? Se llena
un formulario de ingreso, de acceso a, donde la persona está de acuerdo en tomar ese tipo de terapia de esta manera, de la manera online, de manera virtual, de esta manera utilizando la tecnología. Y luego todo lo demás empieza a funcionar de manera muy normal. ¿Por qué? Porque tu gesticulación, tus posturas, tu forma, tu estructura, en fin, todo eso se puede ver perfectamente a través de la pantalla, eh, se puede escuchar. He tenido pacientes de parejas de fuera de Guatemala donde arman su, su asunto con su camarita y lo ponen en su mesa de centro y se sientan los dos en un sofá que está ahí y tenemos nuestra consulta, como que estuvieran aquí en clínica, ¿verdad? O sea, como que estuvieran en clínica y básicamente no hemos tenido eh, ninguna parte que digamos, esto no se puede hacer, por Ok, ejemplo. ok. Porque Básicamente, en línea ni siquiera la cuestión del pago es compleja. En línea hasta más fácil es la cuestión del pago. por supuesto, entonces nosotros les abrimos todas las posibilidades, digamos, y las opciones a ellos para que ellos puedan tener esa interacción con nosotros y puedan resolver cualquier tipo de asunto, ¿verdad? A veces solo es asuntos de angustia, a veces son asuntos eh, psicosomáticos que están teniendo, por ejemplo, ay, es que eh, esto ya pasé 2 veces a, a la emergencia del hospital porque sentía que me iba a dar un ataque cardíaco. Y los médicos me dijeron, mire, no tiene nada. O sea, no tiene absolutamente nada. Regreses a su casa, por favor, consulte a un psicólogo. ¿Por qué? Porque usted está de alguna manera somatizando eso. Ok. Sí. Ahora, la somatización no quiere decir que se está imaginando lo que está sucediendo. Sí. La somatización es, sí estoy sintiendo, pero es una raíz emocional, es una raíz mental lo que me está provocando mi reacción fisiológica. Pues, ¿Sí? bueno, yo creo, a estas alturas de nuestra conversación, me encanta porque no sentí mi terapia personal en línea, no la sentí, pero bueno, creo que tenemos una buena oportunidad de ayudar en algo que no habíamos imaginado. De hecho, yo puedo decir que en alianza con la clínica Integral GT, que así es como se llama tu Ujú. clínica, y el doctor Eric González, hemos decidido tener esta conversación porque queremos generar un movimiento que permita ayudar a financiar a aquellas personas que no pueden pagar por su tratamiento. Ya Eric nos contó el caos, la crisis, la ansiedad, la depresión, las diferentes emociones que están siendo afectadas de por sí y que aparte se agrega el no poder pagar por ellas. Ahora, con base a la capacidad de atención, hemos puesto, por ejemplo, nuestra primera meta de llegar a reunir un monto de $5,000 desde hoy a finales de junio. Esto nos va a servir para poder cubrir por lo menos una cantidad de citas o tratamientos, ¿verdad? Ahora, contame, Eric, Así con es. lo que logremos reunir para apoyarte en lo que ya de por sí apoyaste, ¿qué beneficios crees que se van a lograr? ¿Qué puede esperar la gente? Bueno, ya de por sí, ya tengo una lista de espera. Buenísimo. La verdad, la verdad es que ya tengo una lista de espera, ya tengo personas que están esperando específicamente para poder arrancar de nuevo o retomar su tratamiento de acuerdo a cómo nosotros vayamos recibiendo la dinámica de los fondos y cómo esto se vaya dando, porque al final todo requiere un costo de operación. Claro. Tengo personal, tengo actividades en las cuales nos involucramos. Yo estoy involucrado de lleno totalmente en la clínica. Yo veo toda la parte de asuntos de energía específicamente con asuntos de ansiedad, la parte de depresión y todo lo que es terapia de pareja y familiar. O sea, todo el conjunto de dinámicas, de problemas básicamente que se podría decir como de ajustes conductuales hasta asuntos
muy complejos de procesos de ya, me quiero separar, ya no quiero, cada vez que lo veo, quiero ahorcarlo, ¿verdad? Y ese tipo de cosas. Pero básicamente sí tenemos esa parte de la lista de espera, ya tenemos hasta lista de espera de personas. Yo específicamente, yo les decía a ellos, permítanme, denme un tiempo en lo que nosotros logramos establecer este movimiento, esta forma de poder actuar, porque ahorita nos estamos de alguna manera convirtiendo en un híbrido dentro de la parte social. ¿Por qué? Porque está, de este lado están las organizaciones totalmente no lucrativas que viven a base de donaciones. Claro. Y en esta punta están las empresas sociales, que es como la de nosotros. Entonces estamos en medio ahorita, estamos Sí. en ese híbrido. Así es. Híbrido de alguna manera, seguimos con nuestra operación, pero también queremos venir y decirle a las personas, no tengan pena por esto, que esto no sea un impedimento para que ustedes puedan tomar terapia, la parte financiera como tal, que no sea un impedimento para que ustedes puedan seguir en su proceso, porque muchas veces no son ni siquiera procesos de ansiedad o que tengan que haber salido de esta cuarentena. Simplemente son procesos que empezaron a explotar antes de y se quedaron a la mitad, ¿verdad? Claro. Empezaron a explotar ahorita por la convivencia, pero no por la restricción. Entonces, varios procesos. ¿Por qué? Porque al final es algunos procesos por miedo, otros por incertidumbre, otros por convivencia familiar, otros por restricciones, otros porque se perdieron su propósito en este tiempo simplemente porque los sacaron de su posición, por ejemplo, y su posición era ser directores de algún área, y ahí estaba su identidad puesta. Sí, pues. Y entonces, la posición, pierden su identidad. Entonces, esto ha traído demasiados casos, como te digo, que se han ido desarrollando, pero que en alguna manera, si nosotros no logramos restablecer esta parte, vamos a tener pacientes que no van a poder tener su ayuda y nosotros vamos a tener de alguna forma limitantes en nuestra operación. Por supuesto, por supuesto. Ahora mi pregunta Entonces, en esta dinámica de la ayuda, no es necesario aportar el monto total de una consulta, ¿verdad? Lo que la gente quiera aportar es lo que vamos a estar recibiendo. básicamente, el levantamiento de fondos va a ser a través de I Am Church. I Am Church es la organización que va a estar detrás de la responsabilidad de este fundraising, ¿verdad? De este levantamiento de fondos. Y de alguna manera, ellos son los que está la organización como tal respondiendo y respaldando Así es. esta parte. ¿Por qué? Porque al final, eso es una de las cosas que tal vez sí me gustaría abordar, ya como para ir aterrizando, y es el hecho de que lo que ya nosotros hacemos de por sí dentro de nuestro propósito de vida tiene que ver específicamente con estar haciendo lo que fuimos llamados a hacer. Y eso es hacer iglesia también. Claro. O sea, como nosotros somos iglesia, sabemos que cada uno de nosotros somos la iglesia. Cuando hacemos una actividad como esta o nos reunimos con otras personas, hacemos iglesia. ¿Para qué? Para convertirnos en esos brazos, en esas manos, en esos pies que van, llegan, levantan, abrazan, consuelan, de alguna manera tienen misericordia para otros. Y esa es la parte donde todo esto encuadra que nuestra propia labor, en la cual al día de hoy estamos, tiene todo el sentido de qué es hacer iglesia. Así es, así es. Yo creo que mejor no lo pudiste decir, por si alguien más estaba preguntando, y entonces, ¿qué tiene que ver
Ian Church con Integral GT y el doctor Eric González. Bueno, es eso, nos hemos unido precisamente para hacer cada quien desde nuestro lado lo que tenemos en nuestras manos hacer y porque no podemos cubrirlo todo, pero nos movemos para que quienes lo estén haciendo puedan continuar con este trabajo. Así que bien, escuche cómo lo vamos a hacer. Usted encontrará, si usted me está escuchando de este lado, del otro lado de la pantalla, usted encontrará en algún lado de su pantalla, dentro del espacio de nuestra publicación, un enlace para donar. Será un botón, va a ser un link, usted lo va a encontrar. Lo llevará a nuestra cuenta de donaciones y aportará con su tarjeta vía electrónica. Nos hemos esforzado realmente porque sea a través de una de las empresas más seguras en recolectar fondos de carácter social. Por favor, no olvide en sus notas de la donación colocar "yo te ayudo con esto". Coloque esa frase, nosotros vamos a saber que estos fondos son específicamente para contribuir con el largo trabajo que está haciendo Integral GT y el doctor Eric González. Así que, Eric, te agradecemos desde ya, para mí, mi terapia y aparte mi reunión informativa y aparte este levantamiento de movimiento para poder contribuir con tu trabajo. Desde ya te agradecemos las contribuciones. Oramos para que Dios los bendiga lo que están haciendo y sigamos haciendo iglesia. Donde estés, sigamos haciendo iglesia. Así que nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Gracias por estar por aquí. Hasta pronto. Gracias, Rudy. Gracias por la invitación y espero que este sea uno de muchos programas que vayamos a tener. Me quedé encantado. Va a ser uno de muchos movimientos. Así es. Hasta pronto. Excelente. Gracias. Un abrazo. Un abrazo.